¿Cuánto sabemos de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestras costumbres? El Maule es una región considerada una de las cunas de nuestra chilenidad y el corazón campesino de Chile. Estas tierras fueron testigos de la lucha por la independencia, de la cual existen numerosos vestigios históricos y luego sirvieron de soporte a un desarrollo local en el que se conservó particularidades que han permitido hablar de un concepto como maulinidad. Pero, ¿qué debemos entender por ello? ¿Cómo nos acercamos a conocer nuestro propio patrimonio? ¿Por qué importa saber de nuestro pasado para entender nuestro presente? ¿Quién es responsable del cuidado y defensa de nuestros emblemáticos edificios o de las actividades más propias de nuestra zona? Soy el periodista Víctor Rojas Albrecht y esto es Conexión Autónoma. Un aspecto importante de destacar es que el patrimonio cultural, ya sea material o inmaterial, debe ser considerado como un bien público y por lo tanto es responsabilidad de toda la comunidad su conocimiento, cuidado, defensa y preservación. Para abordar esta temática, conversamos con el director de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile, licenciado y doctor en Historia, Francisco Gallego Cedis. Francisco, ¿qué deberíamos entender en primer lugar por patrimonio? Cuando hablamos de qué deberíamos entender por patrimonio, hacemos siempre alusión a la Convención de 1972 de UNESCO. Ahí hay que destacar que la UNESCO principalmente lo que hace es generar una instancia desde la cual se valoricen aquellos elementos que son atractivos y por supuesto que tienen un valor ya sea tangible o intangible, pudiendo ser también aquello que tenga relación con el mundo natural. Entonces, el patrimonio es aquello que es valorado, que tiene un valor excepcional por ciertas comunidades y preferentemente también dentro del ámbito de lo intangible por los países y por ciertas naciones. Desde esta convención de 1972 lo que se hace ahí principalmente es dar cuenta de un espacio desde el cual se puede hacer un rescate y valorización de esos elementos que tienen este valor excepcional. Considerando aquello que señala sobre que el patrimonio es lo que tiene un valor excepcional para una comunidad, ¿por qué es importante ser consciente de lo que significa el patrimonio para nuestro país, nuestra región o nuestra comunidad más cercana? Lo que hace la Convención de 1972 es dar un inicio. ¿Para qué? Para que las comunidades, y cuando hablamos de comunidades no hablamos necesariamente de países, de naciones, de continentes, puedan dar a conocer aquello que está vinculado con su entorno. Nosotros pensamos que desde nuestra carrera que el patrimonio comienza desde la emoción, comienza desde el sentimiento, desde el acercamiento que un ser humano dentro de una comunidad tiene en relación a su respectivo entorno. Puede ser incluso aquello que tenga que ver con una manifestación de escultura o artística, o bien aquello que esté relacionado con la naturaleza, pero también hay un punto en común que tiene que ver con la costumbre. Yo creo que el patrimonio en ese sentido está absolutamente vinculado con la comunidad, con el sentido que involucra una identidad dentro de esa comunidad. Teniendo en cuenta, como postulamos al principio, que el conocimiento, valoración y cuidado del patrimonio es tarea de todos, ¿qué valoración podemos realizar de la actuación pública, privada o individual en torno a la conservación o puesta en valor del patrimonio local o nacional? Bueno, nuestra carrera específicamente en el último tiempo ha generado un foco dentro del patrimonio que tiene que ver con la educación patrimonial. La UNESCO solicita, sobre todo a los países, a las distintas naciones que conforman parte de la ONU, que sean las regiones, cada una de las regiones, las que puedan llevar a cabo la valorización y el rescate del patrimonio en general. Nuestro foco, particularmente como carrera en el último tiempo, ha sido cómo hacer ese rescate y esa valorización, pero desde la educación. O sea, la educación no solo genera identidad en la comunidad, sino que también la educación lo que va a hacer
es darle una revalorización a aquello que está en el entorno. Ejemplo de ello son todas las manifestaciones culturales que tenemos en la región del Maule, particularmente también aquí en Talca, que es una región que está favorecida sobre todo por ciertos monumentos históricos que han sido muchos de ellos reconstruidos, pero también lo que se ha generado, y eso es lo que también alabamos, es que las comunidades, las mismas comunidades, han generado instancias en el último tiempo de rescate de sus propios monumentos. Por ejemplo, el año 2020, la comunidad de Vilches logró que su iglesia, la iglesia San Luis de Gonzaga, tuviera el carácter de monumento nacional. ¿Qué significa eso? Que ya puede ser considerada como patrimonio para su comunidad y también va a ser rescatada y valorizada en su condición de iglesia. Entonces, lo que tratamos de proponer desde nuestra carrera es que sean las propias comunidades, sean los profesores, ¿no? Nuestros profesores nuestros estudiantes que se van a convertir en profesores de escuela, que hagan mirar en sus comunidades escolares cuáles serían los patrimonios más cercanos. ¿Para qué? Para rescatarlos y valorizarlos de alguna manera. Tanto la educación como la institucionalidad debe llegar a un punto en que se deben complementar. Lo pienso, por ejemplo, en el rescate que está haciendo una de nuestras docentes, la doctora Daniela Vázquez, con los humedales aquí en el Maule. O sea, los humedales son un elemento que lamentablemente se han ido desgastando, ya sea por las malas políticas públicas que hubo en el pasado. Entonces lo que ha hecho ella es generar, con ayuda de algunos estudiantes, un catastro de cuáles serían los humedales en la región del Maule. También se realizó un catastro de cuáles serían las escuelas que están vinculadas de alguna manera, directa o indirectamente, con esos humedales. Y desde allí, es una segunda etapa, generar un trabajo con esas escuelas de manera tal que sean ellas mismas las que, pudiendo revalorizar y rescatar los humedales, también generar una política pública que permita también su conservación y, por supuesto, que los humedales, sobre todo en esta época de cambio climático, perduren sin ninguna acción del hombre. Es lo que sucedió, por ejemplo, hace muy poco tiempo con los arcos de Calán, también en la región del Maule, que fueron las propias comunidades las que están levantando el rescate de ciertos sectores, de ciertos monumentos, en este caso naturales, para que se pueda de alguna u otra manera generar la revalorización por parte de la comunidad particular. En un contexto de valoración del patrimonio y lo que ello implica, ¿existe lo que podríamos definir como maulinidad y cómo ello se manifiesta? Cuando nosotros hablamos de que el patrimonio surge de las comunidades, estamos hablando de un tema súper importante, que es el tema de la identidad. O sea, tal vez que yo diga, o que nosotros digamos que un moai de la isla de Pascua es un patrimonio cultural material, tal vez no sea significativo nosotros viviendo aquí desde el Maule, pero sí cuando nos dicen, por ejemplo, que la iglesia San Luis de Gonzaga, a cual tal vez yo he participado o en la cual está cercana a mi zona de injerencia, eso le va a dar un valor en la medida en que forma parte de mi identidad. Actualmente también estamos viendo, y lo hemos estado constatando con nuestros estudiantes, que hay cosas tal vez muy particulares, muy significativas, que nosotros ya estamos identificando como parte de un patrimonio culinario que son propias de aquí del Maule. O sea, en ninguna otra parte del país se encuentra, por ejemplo, la churrasca o el pollo al mariscal o el completo mojado, tan típico de esta zona, pero que forman parte, si uno lo piensa, de nuestra identidad maulina. A eso nos referimos tal vez con el tema de la maulinidad desde el patrimonio. Aquello tan significativo que puede parecer cotidiano, pero que es parte de mi entorno, es aquello que también genera identidad y por último también
genera este reconocimiento de quién soy en mi individualidad, pero también en lo colectivo. ¿Qué acciones concretas ha realizado el Grupo de Investigación Patrimonio, Género y Memoria de la carrera que usted dirige en el contexto de valoración del patrimonio? Bueno, yo creo que es importante el trabajo que se ha realizado desde este grupo interdisciplinario de estudios de patrimonio, género y memorias, del cual participamos 5 doctores. Tiene como foco principalmente, por un lado, la investigación, pero la investigación aplicada. Vale decir que en un primer momento se desarrolla desde docentes en conjunto con estudiantes, pero también para dar una investigación significativa que pueda aportar a ciertas localidades de aquí del Maule. Un ejemplo de ello son unas fichas metodológicas que elaboraron estudiantes de primer año de nuestra carrera que generaron un bonito trabajo, principalmente en colegios de la comuna de San Clemente. La idea fue ahí relevar sobre todo el patrimonio natural de toda la comuna de San Clemente con los distintos hitos que existen ahí. Por ejemplo, los altos del Ircay, estaba también ahí el famoso cascada invertida. Entonces, todos esos elementos que forman parte de nuestro patrimonio natural, la idea es que los profesores de los distintos establecimientos de la comuna de San Clemente lo puedan aplicar en sus respectivas clases. Ese es un ejercicio que hacemos nosotros desde los docentes y también en conjunto con los estudiantes. Pero tampoco nos quedamos ahí. También hemos hecho otras investigaciones, ya lo mencionaba anteriormente, el tema del catastro de humedales que está a cargo de la doctora Daniela Vázquez. También otros ejercicios que ha llevado, por ejemplo, la profesora Vanessa Tesada en cuanto a la educación rural aquí en el Maule, del cual ella se adjudicó un proyecto Fondesit. Entonces, son distintas miradas y sobre todo, y por eso le quisimos poner grupo interdisciplinario, porque convoca la historia, la geografía, las ciencias sociales y por supuesto también los estudios patrimoniales. Así que es un muy buen ejercicio el que estamos haciendo a partir de este grupo. Esperamos seguir realizando estas investigaciones aplicadas, sobre todo para que, como ya lo he venido diciendo, se pueda rescatar y valorizar aún más el patrimonio que tenemos desde nuestra región. Como hemos visto, patrimonio no solo se trata de edificios, aunque ellos son testigos y protagonistas de la historia de nuestra zona, sino que más bien se trata de un concepto que implica identidad y reconocimiento de lo propio, algo que, como bien dijo nuestro entrevistado, surge de la emoción. Es por ello que es necesario socializar esta mirada que nos permita no perder la capacidad de captar nuestro entorno y permitir que ello se proyecte en el tiempo a modo de valorizar lo nuestro para nosotros y para que las futuras generaciones sean conscientes de dónde vienen. Soy Víctor Rojas Albrecht y esto fue Conexión Autónoma.